El 20 de octubre de 2011, Muammar el-Gaddafi, el hombre que había creído ser invencible, fue capturado en un desolado túnel en las afueras de su ciudad natal, Sirte. Su rostro, marcado por el miedo y la humillación, era una imagen distante de aquel líder que, durante más de 40 años, había dominado Libia con mano de hierro. En su último momento de vida, la historia de un hombre que se creyó un dios, un salvador del continente africano, se desmoronó en un instante. Gaddafi murió de forma brutal, a manos de aquellos a quienes prometió su protección. El hombre que desató tormentas de terror terminó su vida atrapado, como una bestia cazada. ¿Cómo fue que un líder tan poderoso, que en algún momento llegó a ser el rostro de la resistencia africana contra Occidente, llegó a este fatídico final? ¿Qué decisiones llevaron a Gaddafi a pasar de ser un héroe revolucionario a un dictador odiado y finalmente a un hombre derrotado y humillado? A lo largo de su vida, Gaddafi forjó un legado que fue tan controvertido como su final. Durante años, su nombre fue sinónimo de poder absoluto, de invulnerabilidad, pero también de un sueño de unidad africana que se transformó en su propia condena. Y lo más increíble es que, en el fondo, no era un hombre destinado a la crueldad. Como muchos otros dictadores, Gaddafi comenzó su carrera política con un sueño de cambio. Un sueño que, al principio, fue tan genuino como la necesidad de revolución en su tierra. Promesa al espectador. Si quieres descubrir cómo un hombre que comenzó como un revolucionario, que prometió liberar a su país de la opresión imperialista, terminó convertido en un dictador brutal, y cómo sus ambiciones por unificar África finalmente lo llevaron a la muerte, quédate hasta el final. Este no es solo el relato de su caída, es una lección sobre cómo el poder, la corrupción y la ambición pueden destruir incluso a los más poderosos. Introducción al origen del protagonista. Muammar el-Gaddafi nació en 1942 en una tienda de campaña en las desérticas llanuras de Libia. Su familia, de origen beduino, vivía en la pobreza extrema. Libia era una nación aislada, gobernada por el rey Idris I, cuya monarquía era percibida por muchos como un instrumento de las potencias extranjeras, en especial del Reino Unido y los Estados Unidos. El país estaba sumido en la miseria, mientras el rey y su círculo disfrutaban de una vida de lujo, completamente alejados de las necesidades de su pueblo. Gaddafi, en su juventud, fue testigo del desprecio por los pobres y de la creciente insatisfacción que llenaba las calles de Libia. Estudió en la escuela militar, donde comenzó a nutrirse de las ideas nacionalistas, revolucionarias y antiimperialistas. Fue durante esta etapa en su vida cuando Gaddafi comenzó a moldear su visión de lo que debía ser Libia, una nación libre de la influencia extranjera, con un liderazgo que naciera del pueblo, no de los ricos y poderosos. Era un joven que no veía la política como una mera lucha por el poder, sino como una guerra ideológica, una lucha contra los colonizadores y las fuerzas que, a su juicio, oprimían a su nación y al continente africano en su conjunto. En 1969, tras años de creciente descontento popular, Gaddafi llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al rey Idris I, mientras éste se encontraba en el extranjero. Fue una victoria que parecía ser la culminación de un sueño de justicia para el pueblo libio, una especie de revolución en la que se prometía que el poder volvería a las manos del pueblo y no de las potencias extranjeras. Gaddafi, con solo 27 años, se convirtió en líder de una nación que nunca había conocido algo semejante. Su visión era clara. Libia sería libre, rica y próspera. Al principio fue bien recibido por las masas, que vieron en él a un hombre que representaba el cambio, la lucha contra el colonialismo y una nueva esperanza para África. A medida que sus políticas iban implementándose, la admiración por su figura crecía no solo en Libia, sino en todo el continente africano, que lo veía como un líder dispuesto a enfrentar las injusticias del mundo occidental. Desarrollo de la personalidad del líder. Gaddafi se presentó ante el mundo como un líder carismático y decidido. A medida que consolidaba su poder, sus discursos se llenaban de visiones grandiosas para África. Creía que su país tenía un destino divino,
y que Libia, bajo su liderazgo, debía convertirse en el corazón del continente. En su mente, Libia sería el líder de una África unificada, libre de las cadenas impuestas por las potencias coloniales. Su visión para el continente era audaz: la creación de una Unión Africana que uniera a todas las naciones africanas bajo un gobierno central. Este proyecto incluía un sistema monetario común, la libre circulación de personas y bienes, y la creación de un ejército africano unido que pudiera defender el continente de las amenazas externas. El sueño de Gaddafi era tan grande que comenzó a hacer inversiones masivas en otros países africanos, ofreciendo apoyo militar y económico a quienes compartieran su visión. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, también lo hacía su ego. Gaddafi no solo quería ser el líder de Libia, sino el líder de todo el continente africano. Pero el sueño de unidad africana chocó de frente con la dura realidad de las divisiones políticas y económicas entre los países del continente, además de la creciente oposición a sus métodos autoritarios. Conclusión del contexto inicial. Gaddafi había comenzado su camino como un joven revolucionario con ideales de libertad y justicia, pero pronto descubrió que el poder absoluto tiene un precio. La visión de un líder que soñaba con la unidad de África se iría transformando poco a poco en una obsesión por mantener el control total. Lo que comenzó como un símbolo de resistencia a las potencias extranjeras terminó siendo un régimen donde la opresión, el miedo y la violencia dominaron. La historia de Gaddafi no es solo la de un hombre, sino la de una nación que pasó de ser un símbolo de esperanza a convertirse en una de las dictaduras más temidas del siglo XX. Y aunque su sueño de África unida se desmoronó con su caída, las lecciones de su ascenso y su caída continúan siendo estudiadas y debatidas hoy. Porque en su historia se esconden respuestas sobre cómo el poder puede transformarse en corrupción y cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción más absoluta. A lo largo de la década de los 70, Gaddafi consolidó su poder en Libia con una serie de reformas radicales. Se deshizo de la monarquía, instaurando la llamada República del Pueblo, bajo la influencia de su propio Libro Verde, una propuesta política que buscaba crear una especie de comunismo islámico. Sus políticas parecían tener un objetivo noble: acabar con la corrupción, distribuir la riqueza nacional y devolver a los libios el control sobre sus recursos, especialmente el petróleo, que sería la principal fuente de ingresos para el país. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía su ambición. En el campo interno, comenzó a eliminar a cualquier enemigo político que pudiera desafiar su autoridad. En su búsqueda por convertirse en un líder absoluto, las purgas dentro del gobierno fueron la primera señal de lo que vendría después. En 1975, Gaddafi ya había logrado neutralizar a una parte considerable de la oposición, instalando un régimen de terror donde las leyes eran lo que él decidía en cada momento. Pero no solo fue en el ámbito interno donde Gaddafi buscaba consolidarse. A nivel internacional, Libia se transformó rápidamente en un actor clave en África. A través de su discurso antiimperialista, se ganó el apoyo de muchos países que también luchaban por deshacerse de las influencias extranjeras, principalmente las de las potencias occidentales y la Unión Soviética. A través de subvenciones y apoyo militar, Gaddafi se convirtió en una especie de protector de las causas revolucionarias del continente, impulsando su sueño de unificación africana. Este enfoque llevó a Libia a ser un centro de actividad política en África. Gaddafi financió diversos movimientos guerrilleros en varios países africanos como Angola, Chad y Sudán. Se presentó como el líder de la Revolución Africana, incluso participando activamente en la Guerra Civil Chadiana, donde Libia intervino abiertamente en apoyo a ciertos grupos. Sin embargo, su participación en estos conflictos fue vista cada vez más como una forma de imponer su propia visión del continente, una visión que chocaba con los intereses de otros países y que, al final, pondría en peligro su propio poder. Momentos de transformación del personaje. A medida que Gaddafi consolidaba su poder en Libia, su figura se fue transformando.
Del joven revolucionario que había prometido justicia para su pueblo, pasó a convertirse en un autócrata despiadado. La inicial admiración popular fue reemplazada por el miedo. Sus discursos, antes llenos de esperanza y promesas de bienestar, empezaron a volverse cada vez más paranoicos y autoritarios. Se rodeó de una corte de leales que cumplían con sus deseos sin cuestionarlos. Aquellos que se atrevían a oponerse eran rápidamente eliminados, ya fuera de forma política, económica o física. La represión de cualquier tipo de oposición se convirtió en una característica central de su gobierno. En 1977, durante una crisis interna en el Partido Comunista, Gaddafi respondió con una brutal represión que resultó en miles de detenidos, torturados y ejecutados. No había espacio para la disidencia. La democracia, que en un principio parecía ser uno de sus principios fundacionales, fue reemplazada por una dictadura personalista que se consolidó mediante el control absoluto de los medios de comunicación y el espionaje masivo a la población. Este control sobre la vida política y social libia fue tan férreo que muchos de los opositores políticos más importantes se vieron obligados a huir del país o a someterse a la voluntad del líder. La Libia de Gaddafi se convirtió en una prisión dorada para aquellos que estaban dispuestos a someterse a sus reglas. Y mientras él proclamaba a todo pulmón su amor por la revolución y la justicia, las calles de Libia estaban llenas de informes de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y torturas. Escalada de violencia-poder. Con el paso de los años, Gaddafi fue llevando su régimen hacia niveles de violencia que hasta sus aliados comenzaron a cuestionar. En 1980, en su afán por reforzar su control sobre el país, inició una serie de campañas militares contra las tribus y grupos rebeldes que se habían levantado contra su gobierno. Utilizó el ejército libio no solo para defender el régimen, sino también para imponerse sobre cualquier tipo de resistencia. Las matanzas de opositores políticos y las redadas de la policía secreta se volvieron tan comunes que Libia pasó a ser conocida por su régimen de terror. Fue en 1984 cuando Gaddafi ordenó la masacre de más de 1.200 personas en las cárceles libias, supuestamente para limpiar el país de elementos subversivos. Las brutalidades de estos años no solo fueron físicas, sino también psicológicas, ya que el gobierno de Gaddafi creó un sistema de vigilancia que sometía a la población a un control total. Las críticas, ya sea a través de manifestaciones o simples comentarios, eran inmediatamente castigadas con detenciones arbitrarias, tortura y, en muchos casos, ejecución. El régimen no solo mantenía a su pueblo bajo control, sino que también actuaba como un agente desestabilizador en toda África. Gaddafi se veía a sí mismo como el líder del continente, dispuesto a enfrentarse a cualquier nación que considerara una amenaza para su visión del panarabismo y la unificación africana. Para él, Libia era solo el principio de su ambición, y cualquier obstáculo debía ser eliminado sin piedad. Pero la escalada de violencia y el creciente aislamiento internacional empezaron a pasar factura. A pesar de los esfuerzos de Gaddafi por hacer de Libia un referente de poder en África, los países occidentales comenzaron a ver a Libia como una amenaza. Los atentados terroristas, los asesinatos de opositores y las intervenciones militares en países como Chad comenzaron a atraer la atención de Occidente, particularmente de Estados Unidos y el Reino Unido. La presión internacional comenzó a aumentar, y Gaddafi, lejos de retroceder, se sumió aún más en su paranoia, reforzando su régimen con la brutalidad de su gobierno. Conclusión de la parte. Así fue como Gaddafi pasó de ser un héroe revolucionario a un dictador implacable. Su sueño de un África unificada se desmoronó mientras el poder absoluto lo corrompía y transformaba. Lo que empezó como un movimiento antiimperialista que soñaba con la libertad de África se convirtió en una dictadura sangrienta que dejaba a su paso miles de muertos y un país dividido. La promesa de justicia que Gaddafi había hecho al pueblo libio se había transformado en una cruel mentira, y la violencia se había convertido en la única respuesta ante cualquier tipo de desafío a su régimen.
En su afán por consolidar su poder, Gadafi no solo destruyó a sus opositores, sino que también sembró las semillas de una inestabilidad que afectaría a Libia y a toda África. Y mientras tanto, su sueño de África unida se alejaba cada vez más, atrapado en un régimen de terror que pronto empezaría a colapsar. En la década de los 90, Gadafi ya no era solo un líder africano, sino una figura que provocaba miedo y admiración a partes iguales. Desde su exilio voluntario hasta las intervenciones militares y el patrocinio de atentados terroristas en todo el mundo, su poder parecía no tener fin. Sin embargo, el dictador libio ya había cruzado la línea, y lo peor estaba por llegar. El mayor escándalo internacional en el que Gadafi estuvo involucrado fue el atentado de Lockerbie en 1988. Un avión de Pan Am fue destruido en pleno vuelo, matando a 270 personas, la mayoría estadounidenses. El atentado fue atribuido a Libia, y el régimen de Gadafi se convirtió en el enemigo público número uno para muchos países occidentales. No obstante, Gadafi no mostró signos de arrepentimiento. En lugar de ocultarse, se envalentonó aún más, acusando a Occidente de buscar su caída. Al contrario de lo que muchos esperaban, Gadafi no se retractó. No solo defendió el ataque, sino que también continuó con sus intervenciones militares en África, como en el conflicto de Chad. La presencia de Libia en varios conflictos africanos se expandió a lo largo de los años, desde las intervenciones en Uganda hasta el apoyo a los rebeldes en Sudán y Somalia. A medida que Libia patrocinaba conflictos en el continente, el gobierno de Gadafi se fue llenando de aliados, pero también de enemigos. Los recursos de Libia, particularmente el petróleo, fueron la clave para su poder. Sin embargo, a medida que se expandía la violencia, los aliados de Gadafi comenzaron a sentirse incómodos. El error fatal que lleva a la caída. En 2003, Gadafi cometió el error que sellaría su destino. A pesar de la presión internacional, Gadafi decidió seguir con sus planes para dotar a Libia de armas nucleares, con la esperanza de que esto le proporcionara la seguridad absoluta que necesitaba para mantener su régimen intacto. Pero en lugar de asegurarse de que nadie pudiera cuestionar su poder, este paso trajo consigo la condena definitiva. En ese momento, Gadafi se sentía invencible. Había mantenido a su pueblo bajo control mediante el miedo, y había expandido su influencia en África de tal manera que se veía como una de las figuras más poderosas del continente. Pero su obstinación por seguir un camino nuclear y desafiar a Occidente finalmente lo llevó a un error fatal. No calculó correctamente las implicaciones geopolíticas de su decisión. En 2009, tras años de presiones diplomáticas, Gadafi fue incluido en las negociaciones con los Estados Unidos y el Reino Unido sobre la posible eliminación de su programa nuclear. Sin embargo, su actitud desafiante no cambió. No solo siguió patrocinando a grupos terroristas en todo el mundo, sino que también continuó interviniendo en los asuntos internos de otros países africanos sin medir las consecuencias. Esta serie de decisiones erráticas, alimentadas por su paranoia y creencia de ser un ser superior, desencadenó una reacción en cadena de eventos que marcarían su caída. Construcción de tensión hacia el colapso. A medida que avanzaba la década de 2010, el mundo estaba comenzando a presionar aún más a Libia. A pesar de que Gadafi había llegado a un acuerdo sobre la eliminación de sus armas de destrucción masiva en 2003, su creciente apoyo a movimientos revolucionarios y su postura ante Occidente mantenían a Libia en el ojo del huracán. Pero lo peor estaba por venir. La primavera árabe de 2011 trajo consigo una oleada de protestas en todo el mundo árabe. Gadafi, sintiéndose amenazado por la marea de cambio que se estaba apoderando de la región, optó por una respuesta brutal. En lugar de escuchar a su pueblo y cambiar su régimen, optó por responder con violencia. En febrero de 2011, las protestas en Bengasi se convirtieron en una rebelión abierta. Los manifestantes, exigiendo el fin de la dictadura, se enfrentaron a las fuerzas leales de Gadafi. El líder libio, en lugar de negociar, ordenó la represión con extrema violencia. La masacre de Bengasi fue solo el comienzo. El pueblo libio estaba despertando,
y la revuelta se extendió rápidamente a otras ciudades del país. La brutalidad de Gaddafi, lejos de sofocar la rebelión, solo la avivó. Miles de personas fueron asesinadas en las semanas siguientes, y la comunidad internacional empezó a hablar de una intervención militar en Libia. La reacción de Gaddafi ante esta situación fue la peor que podría haber tomado. Cerró todas las posibilidades de diálogo, se atrincheró en su poder y emprendió una guerra sangrienta contra su propio pueblo. En lugar de ceder ante las presiones internas y externas, eligió la violencia y la represión. Así comenzó la Guerra Civil Libia, un conflicto que rápidamente se transformó en una lucha internacional. Las potencias extranjeras, en especial la OTAN, decidieron intervenir, y lo que Gaddafi había considerado su mayor fortaleza, su ejército y su capacidad para resistir, se transformó en su mayor debilidad, la caída inminente. Las fuerzas de Gaddafi, al principio, parecían invencibles. Había logrado sobrevivir a décadas de sanciones, presiones y rebeliones. Sin embargo, la guerra civil desatada en 2011 fue un campo de batalla diferente. El ejército, que antes le había servido fielmente, comenzó a desmoronarse. Muchos soldados desertaron y se unieron a la oposición, y las fuerzas extranjeras, junto con los rebeldes locales, comenzaron a cercar las últimas fortificaciones de Gaddafi. En el transcurso de solo unos meses, la resistencia interna se organizó, y el país se dividió entre los leales a Gaddafi y los rebeldes. El 20 de octubre de 2011, el líder libio fue capturado mientras intentaba huir de su ciudad natal, Sirte. Aquel que había tenido la capacidad de desafiar a potencias globales, el hombre que había soñado con una África unida bajo su control, terminó su vida en un túnel, capturado, humillado y ejecutado por aquellos a quienes había considerado traidores. Conclusión de la parte. En solo unos meses, el poder absoluto de Gaddafi se desplomó de la manera más rápida y humillante. Había sido un hombre que vivió rodeado de riquezas, influencia y poder, pero en su último aliento, su reino se deshizo como un castillo de naipes. El hombre que había pasado décadas construyendo una dictadura sangrienta y una visión de poder total se convirtió en un fugitivo sin hogar, un dictador caído por su propio error fatal, su obstinada creencia en que podía desafiar a todo el mundo hasta el último momento. El 20 de octubre de 2011, Muammar el-Gaddafi encontró su final en las polvorientas calles de su ciudad natal, Sirte. El hombre que, durante más de 4 décadas, había sembrado terror en su país y en todo el continente africano, fue capturado, humillado y ejecutado por aquellos mismos que él había considerado sus súbditos. Aquella tarde, Gaddafi no fue un líder invencible, sino un dictador derrotado, arrastrado por los pelos, su rostro marcado por el miedo, mientras los hombres que una vez le rindieron pleitesía lo golpeaban sin piedad. Lo que había comenzado como un golpe de Estado victorioso, en 1969, terminó en una muerte ridícula y humillante. La caída de Gaddafi fue un proceso tan rápido como devastador. En menos de 6 meses, su imperio de terror se desmoronó bajo el peso de una revuelta popular, la presión internacional y las fuerzas militares de la OTAN. Durante años, su régimen se había mantenido gracias a la brutalidad, a la represión de cualquier oposición y a la manipulación de los recursos naturales de Libia. Pero en el momento en que la resistencia interna creció lo suficiente para desafiarlo, y cuando los ataques aéreos internacionales comenzaron a golpear sus posiciones, Gaddafi vio cómo su imperio se desintegraba rápidamente. El hombre que había soñado con unificar África bajo su gobierno terminó sus días en una tumba desconocida, lejos de la gloria que había imaginado. La ironía de su caída no podría haber sido más amarga. Gaddafi, el hombre que pensaba que nunca podría ser derrotado, había sido devorado por la misma violencia que él mismo había desatado. La brutalidad que utilizó para mantenerse en el poder fue la misma que lo derrumbó. No solo perdió el control sobre Libia, sino que también perdió el respeto y la lealtad de los mismos que alguna vez lo veneraron como un líder visionario. Justicia poética irónica.
El 20 de octubre de 2011, después de ser capturado, Gaddafi fue conducido por las calles de Sirte como un trofeo, el último vestigio de su decadente poder. En sus últimos momentos no hubo honor ni dignidad, solo la rabia de aquellos que habían sufrido bajo su yugo. Los relatos sobre sus últimos instantes son escalofriantes, con detalles que muestran la humillación total a la que fue sometido. El hombre que había desmembrado familias, que había dejado a miles de libios muertos o desplazados, encontró su fin en las manos de los mismos libios que un día lo apoyaron. Fue una ejecución que no solo marcó su muerte, sino también la de su visión de África unida. La justicia llegó de manera inesperada, y su caída fue más rápida de lo que cualquiera había previsto. Gaddafi había construido su poder sobre la violencia y el miedo, pero en el momento en que su ejército comenzó a desmoronarse, cuando la presión interna y externa alcanzó su punto máximo, su caída fue fulminante. En cuestión de meses, la visión que había pasado décadas cultivando se desintegró ante la resistencia de su propio pueblo, y el hombre que se pensaba inmortal fue abatido por los mismos fantasmas que él mismo había creado. La ironía de su muerte fue tan grande que no se limitó solo a su ejecución física. El hombre que había prometido liberar a África, unificarla bajo su mando, terminó siendo un símbolo de lo que sucede cuando la ambición desmedida y el abuso de poder son permitidos sin control. Su vida, que había estado marcada por el egoísmo, la mentira y la crueldad, terminó de la manera más humillante posible. Un dictador derrocado por la gente que una vez temió, y en su último aliento, un hombre arrastrado por su propio pueblo. Impacto duradero. La caída de Gaddafi dejó una huella imborrable en Libia y en todo el mundo. La nación que él había gobernado se encontraba sumida en un caos total. La guerra civil que estalló tras su muerte dejó a Libia destrozada, con decenas de miles de muertos, heridos y millones de desplazados. El sueño de un África unificada bajo su control desapareció, y Libia se sumió en una lucha interna por el poder que aún persiste. El vacío de poder dejado por Gaddafi abrió la puerta a un conflicto aún más destructivo. Libia se fragmentó en facciones tribales y milicias que luchaban por el control del país, lo que permitió que grupos extremistas como ISIS tomaran territorio en el norte de África. Las instituciones del Estado colapsaron y la falta de un gobierno central efectivo provocó una crisis humanitaria de proporciones épicas. El colapso de su régimen no solo afectó a Libia, sino que también tuvo repercusiones en toda la región del Magreb y el Sahel, alimentando inestabilidad y violencia en toda la zona. A nivel internacional, la caída de Gaddafi también marcó el final de una era de intervención militar en el norte de África. La OTAN y las fuerzas internacionales jugaron un papel crucial en su derrocamiento, pero la falta de una estrategia de post-Gaddafi dejó a Libia en un estado de anarquía. La promesa de un futuro mejor para los libios se desmoronó rápidamente, y la intervención internacional, aunque efectiva para derrocar al dictador, no logró estabilizar el país. Lección universal. La historia de Gaddafi es una lección sobre los peligros de la ambición desmedida y el abuso de poder. Aunque comenzó como un líder revolucionario que prometió justicia para su pueblo, sus deseos de poder absoluto lo llevaron a cometer errores fatales que lo llevaron a la muerte. Su historia nos recuerda que el poder que se obtiene a través de la violencia y la opresión no es sostenible. Gaddafi creía que podía controlar la voluntad de su pueblo a través del miedo, pero subestimó la capacidad de su gente para resistir. La historia ha demostrado una vez más que los tiranos, aunque poderosos, siempre tienen una fecha de vencimiento. El legado de Gaddafi es uno de contradicción. Un líder que comenzó como un símbolo de resistencia contra el colonialismo y terminó como un dictador brutal que destruyó su propio país. Su vida y su caída son un testimonio de cómo la lucha por el poder puede consumir a aquellos que intentan controlarlo todo. En su afán por ser el salvador de África, Gaddafi se convirtió en el destructor de su propio país y, en última instancia, de su propio sueño. Final de la lección. La caída de Gaddafi nos enseña que incluso los hombres más poderosos
no están por encima de la resistencia organizada. El pueblo, cuando se une por una causa justa, tiene el poder de derrocar incluso a los dictadores más crueles. La historia de Gaddafi es, en última instancia, una advertencia. El poder que se basa en el temor y la opresión no puede durar, y siempre habrá un momento en que los que son oprimidos se levantarán. Incluso los tiranos más fuertes pueden ser derrotados.